Amén, hermano, que el Señor te bendiga en este domingo. Te bendigo en el nombre del Señor. Y es una bendición poder compartir la palabra otra vez en este domingo. Te quiero hablar otra vez de algo que ya repetidas veces lo he hecho, pero el Señor otra vez de vuelta amonesta mi corazón para que lo haga. Y es debido a estos tiempos que estamos viviendo. Seguramente que el Espíritu Santo me impulsa y me empuja a que vuelva a tocar este tema. Seguramente vos, igual que yo, te habrás dado cuenta de que en este tiempo estamos entrando en un colapso, el mundo está colapsado con todo este tema de la pandemia. Hay una gran inseguridad con este tema de esta enfermedad. Seguramente también habrás notado que acá se está tratando de hacer todo lo que se puede, pero hay un cierto grado de falta de gracia, de luz, de un montón de cosas para llevar adelante este problema, y ni hablar de esa gran cuota de irresponsabilidad que está teniendo el ser humano, por lo menos acá en nuestro país, sabiendo todo lo que está pasando. Y bueno, en base a todo esto, que aunque no queramos, nos toca de cerca, el Señor me hace que vuelva a hablar de la fe, y lo titulé otra vez con la fe. La fe nos va a acompañar, hermano, toda nuestra vida acá en la tierra. Por la fe tenemos el privilegio de conocer a nuestro Señor y Salvador. Y acá yo me enumeré algún par de cosas que las encontramos en la palabra y que sabemos que están. Por la fe comprendemos que el universo fue creado por Dios, ¿sí? No fue creado por ninguna otra cosa o por ningún otro Dios, que algunos dicen que lo hay. Hay un solo y único Dios y Él es el creador de todas las cosas que podemos ver y de las que no podemos ver. Por la fe también la palabra nos enseña que es de la única manera que vamos a poder agradar a Dios, porque ahí el escritor de Hebreo dice, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Por la fe sabemos que nuestras oraciones fueron escuchadas y muchas de las veces también son contestadas, según nuestra óptica humana, con rapidez. Y muchas otras veces también tenemos que esperar, pero lo más importante acá es saber que el Señor nos escuchó. Por la fe recibimos, como dije hace un momento, la preciosa salvación y el perdón de nuestros pecados, aceptando que Cristo es el autor y consumador de esa obra y de ese regalo, y así podríamos seguir enumerando un montón de cosas y no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando me refiero según nuestra óptica, acá más arriba en lo que dije, es porque según nuestro grado de luz o de revelación o de falta de entendimiento, a veces creemos que podemos medir los tiempos de Dios como plazos cortos o plazos largos según nuestro tiempo o nuestra manera de pensar, pero yo te quiero decir hoy que Dios es perfecto y que sus tiempos son perfectos. Sus tiempos no son ni cortos ni largos. Sus tiempos para nosotros son aquellos por los cuales nosotros tenemos que pasar, y cuando Él lo ve necesario, nos hace esperar, y cuando no, después de un tiempo de orar, recibimos aquello que hemos estado pidiendo en oración, pero los tiempos de Él son perfectos, son para trabajar nuestra vida. Sigo. Se me generaba una pregunta a mí, que me golpeaba en mi corazón, y que creo que en este tiempo nos está pasando a todos seguramente, porque todos somos seres humanos y todos atravesamos por lo mismo, diferentes circunstancias, tenemos que atravesar cada día, cada uno de nosotros, pero siempre hay algo y tenemos que hacer uso de esa fe de la que te estoy hablando, pero a veces nos cuesta hacer de esa fe algo más palpable, algo más cercano a nosotros. Y es porque capaz que todavía no hemos podido lograr que esa fe sea algo espiritual y no simplemente algo intelectual. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra, y no cualquier palabra. La palabra de Dios, la palabra que edifica nuestros corazones, la palabra que fortalece nuestros corazones, que infunde aliento, que hace que nuestra fe realmente se pueda hacer cada vez más sólida y realmente sea esa fe que Cristo quiere que habite en nosotros, pero no puede quedar ahí simplemente ocupando un lugar en nuestro intelecto y no ser puesta en acción, porque de lo contrario va a ser algo que solamente está ahí, o porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, porque nos lo han predicado, pero no simplemente puede quedar como una enseñanza, se tiene que volver una vida en nosotros, y esa vida tiene que ir madurando en nosotros, y tiene que ir creciendo, y tiene que ir tomando el lugar que Dios quiere que tome en nuestra vida, en nuestro corazón de todos los días. La fe tampoco se logra
o se manifiesta en nuestras vidas por un esfuerzo físico o mental. Yo puse acá un ejemplo, puede ser pensando todos los días que voy a tenerla, ¿sí? Hay mucha gente que por ahí pasa que está todo el tiempo pensando en que quiere tener fe, en que se autoproclama, pero la fe no viene por simplemente eso. Hay un trabajo, hay un proceso que sabemos que Dios tiene que obrar en nuestro corazón. Tampoco viene por la oración de un pastor o de un hermano ungido por Dios, aunque por supuesto Él hace como quiere. En sus manos todos podemos ser instrumentos de bendición y que debería ser así. Con esto me quiero referir a que es posible que estemos orando porque en nuestro corazón hay una petición de que queremos realmente saber y entender lo que es la fe y que el pastor, por la gracia del Espíritu, entienda que tiene que orar por los hermanos y justo se dirija hacia tu vida, imponga sus manos y te bendiga y le pida al Señor que se derrame sobre tu vida con fe, y siendo que el hermano tal vez pastor o quien haya orado por vos no sabía esa petición, y damos gloria a Dios cuando esto pasa porque sabemos que el Espíritu es el que se está manifestando en medio de la congregación para bendecir, para traer libertad, para traer de su gloria, pero tampoco basta simplemente con esto. Por supuesto damos gracias a Dios, como dije, y oramos para que así sea, pero tampoco va a ser porque si a mí vienen y me oran y me bendicen, yo con esa oración después tengo que hacer algo, no me puedo quedar con eso. No me puedo quedar en ese lugar. Ya recibí la confirmación de que Dios iba a obrar. Bueno, como la recibí, en base a esa confirmación me muevo, camino. Entonces, algo que tiene que activar en nuestra vida. Activar. La fe es real y actúa cuando nuestro corazón confía plenamente en que Cristo tiene el control de todas las cosas y caminamos en obediencia hacia aquello que Dios nos mandó que hagamos. Ahí es cuando realmente la fe empieza a actuar, se empieza a ver en nuestra vida. La podemos ver en nuestra vida. Teniendo, por supuesto, presente que muchas de las veces será ese caminar de fe en medio de circunstancias que no son las mejores y que no nos agradan, hermano. Jamás vamos a caminar en fe en medio de victorias, que las hay, y damos gloria a Dios, en medio de un mundo pintado color de rosa, como se dice vulgarmente, o con todo a nuestro favor, ¿sí? La fe se empieza a activar cuando aquellas cosas que nos rodean nos empiezan a golpear muy de cerca, como te decía acá, circunstancias que no son las mejores y que no nos agradan, pero nosotros sabemos que el Señor tiene el control de todo y yo camino en obediencia hacia eso que el Señor me dijo. Y si el Señor me dijo andá, yo voy porque el Señor me dijo. Si el Señor me dijo que haga, yo hago porque el Señor me dijo. Si el Señor me dijo que espere, aunque todo alrededor mío me quiera empujar a que haga, yo espero porque el Señor me dijo que me tengo que esperar. Es ahí cuando la fe empieza a trabajar, cuando la fe se empieza a ver, y por lo general no es en medio de un montón de cosas buenas, que de hecho las hay, y muchas, pero bueno, creo que eso es algo para otro momento, no me quiero extender hacia otra cosa que no es el punto. Pero seguimos adelante a pesar de todas esas cosas, aquello que hemos encontrado, o mejor dicho, que hemos recibido la capacidad espiritual de caminar en esa fe. No nos paramos, seguimos adelante. Es ahí donde se puede ver la fe. Y yo me anoté acá ejemplos, de hombres que estaban ahí parados esperando hasta que el Señor le dijo a ellos activen, muévanse. Uno de esos lo podés encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando viene palabra de Dios a la vida de Abraham y le dice a Abraham, salí de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Hermano, él tuvo que moverse en fe. Tuvo que salir a un lugar donde él no conocía, pero que Dios le dijo que tenía que ir a ese lugar. ¿Cómo se hace eso? Solamente con el Señor. Porque Abraham no sabía dónde iba,
No era un lugar geográfico que él lo podía, tal vez, no sé si en esa época habría mapas, tal vez sí, tal vez no sé, lo podría divisar a través de un mapa, pero la certeza y la seguridad de su corazón, del corazón de Abraham, era que Dios le había dicho que tenía que emprender el viaje hacia ese lugar que él le iba a mostrar. Otro hombre de Dios que también se vio ante una circunstancia bastante apremiante, ¿sí? Nada fácil. Estaban saliendo con el pueblo de Dios, de Israel, con el pueblo de Israel, después de no sé cuántos años cautivos por la nación egipcia. Y Moisés se topa con el mar frente a él y con el ejército que venía detrás de ellos, algo que ya sabemos todos, persiguiéndolos. Y en Éxodo capítulo 14, 21, versículo 21 en adelante, el Señor le habla a Moisés y le dice: ¿qué haces ahí esperando? Pon tu vara en el mar y el mar se va a abrir, hermano. Es ahí donde la fe se empieza a ver en nosotros los hijos de Dios. Y como podés ver acá, no eran circunstancias tal vez que agradaban mucho. No sé si a Abraham le agradó en ese momento, y me estoy refiriendo a su persona humana, recibir esta orden de parte de Dios y que en donde el Señor le decía: andate a la tierra que yo te voy a mostrar, y fue la única indicación que recibió. No le dijo cómo iba a ser, no le dijo si iba a tener lugar para él asentarse, para poder trabajar, para poder mantener a su esposa y seguramente las pertenencias de él, si iba a poder sembrar o no iba a poder sembrar. No le dijo absolutamente nada, solamente le dijo: Abraham, salí de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y a Moisés de la misma manera. ¿Qué haces ahí, Moisés? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguís orando? Hacé esto y va a pasar esto otro. Tanto uno como el otro, si se hubiesen quedado y no hubiesen hecho nada, no hubiesen recibido nada. Y la fe sí está. Sabemos que Dios es grande. Sabemos, como dije al principio, que Dios creó todas las cosas. Pero no basta solamente con eso. Tenemos que orar conforme a eso que decimos que creemos. Sigo adelante. La fe, hermano, te va a incomodar. La verdadera fe. No es cómoda la verdadera fe, porque está continuamente impulsándonos a creer, impulsándonos a madurar, impulsándonos a caminar por donde el Señor nos dijo, como dije anteriormente, caminamos en obediencia hacia aquello que Dios nos dijo que fuéramos, que vayamos, que Dios nos mandó. Así que la verdadera fe incomoda, y aquellos que anhelemos ser portadores de esa verdadera fe, tenemos que saber que durante nuestro caminar con Cristo acá en la tierra vamos a ser incomodados por esta fe todo el tiempo. La verdadera fe en Cristo no nos va a dejar tener comodidad, estar plácidamente sin que nada nos mueva, sin que nada nos preocupe, y me estoy refiriendo no a las preocupaciones de este mundo que traen angustia, que traen desazón, que traen falta de esperanza, que traen falta de fe, sino preocupados por hacer la voluntad de Dios, preocupados por darle gloria a Dios, preocupados por santificarnos, preocupados por ser cada vez más como Cristo Jesús. A esa preocupación me estoy refiriendo, no a la otra, no a las otras, que tienen que quedar absorbidas por esto. Cuando pasa eso es porque hemos madurado, porque hemos crecido en este camino. Y es para nuestro crecimiento, es para nuestro bien que esto pase. Es necesario, así como muchas otras cosas en nuestra vida, que la fe sea tratada, y al ser esto así en nuestra vida, a ser tratada nuestra fe, nuestra vida es procesada, y cuando nuestra vida es procesada, empieza un trabajo espiritual del Señor que Él anhela poder hacer en nuestras vidas. Y empezamos a tener unos encuentros personales con el Señor muy diferentes, que marcan cada día, que cambian nuestra vida, que marcan un antes y un después, que nos hacen querer anhelar más, poder tener cada vez más esos encuentros, hasta que sea algo de todos los días, hasta que sea algo, en el buen sentido de lo que significa la palabra, común para nosotros. Nuestra relación, nuestra intimidad con nuestro amado se vuelva tan cercana, tan plena, tan unida, que
nuestro corazón lo único que hace es mirar esas cosas que están allá en el reino de Dios y en su justicia. Nuestros ojos son alumbrados, los ojos del Espíritu, y podemos empezar a ver la gloria de Dios manifestada con su poder, y comprendemos realmente lo que es saber, porque lo hemos leído, porque nos lo han enseñado, pero ahora lo sabemos con seguridad de que Él tiene autoridad de todo, hermano. Aleluya. ¿Por qué decimos que hay hombres y mujeres de fe? Porque con el pasar del tiempo podemos ver en ellos que las marcas, que la fe ha dejado marcas en esas vidas. Por eso decimos que hay hombres y mujeres de fe. Yo te quiero leer ahora algo que escribe el apóstol Pablo sobre Abraham en el capítulo 4, versículo 13. Voy a citar varios versículos. Y dice así la palabra de Dios. Te voy a leer el versículo 13 al 14 y luego del 17 al 21. Dice, obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Acá no quiere decir que nosotros no tenemos que obedecer a la ley, que es la palabra de Dios. La tenemos que obedecer. Pero como yo te decía al principio, y este versículo hace mención a esa primera parte de esto que te estoy compartiendo, no basta solamente con tenerlo acá en la cabeza, hermano. No es solamente que yo me aprenda la letra y la recuerde de memoria. Eso tiene que causar algo en mi corazón. Tiene que hacer un efecto en mi corazón. Tiene que cambiar algo en mi corazón. Abraham creyó no solamente porque él conocía la ley, porque la obedecía, había algo mucho más profundo en él. Era esa seguridad de la realidad de Dios, de la existencia de un Dios todopoderoso que le dijo a Abraham, andá porque yo estoy con vos. Por eso dice que él poseyó toda la tierra, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes. Sigo adelante. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Si yo lo leo a esto, hermano, pero en mi corazón no pasa nada, va a quedar simplemente como lo que es una lectura de algo que me está diciendo que hay un Dios que de la nada, de donde no hay nada, Él crea cosas. Y sin esa fe, eso que yo leo ante mi humana naturaleza, ante mi intelecto, es una locura que nadie puede hacer. Queda como algo que no tiene valor y no tiene sentido. Pero a través de la fe y por la obra del Espíritu Santo, que más adelante ya para terminar te voy a estar hablando de eso, entendemos que Dios de la nada puede hacer lo que para nosotros es imposible. Seguramente vos y yo lo hemos visto en más de una ocasión, pero a veces parece que se nos olvida muy rápido. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, versículo 18. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Y que este versículo, hermano, golpee tu corazón en esta tarde. Estaba plenamente convencido y nunca Abraham vaciló de lo que Dios le dijo. O sea, nunca Abraham dudó de lo que Dios le dijo. Abraham tuvo errores, se equivocó cuando llevó a Lot, se equivocó cuando escuchó a Sara y le dijo que se llegara a Agar para tener familia, y se equivocó cuando llegaron a una ciudad y le dijo al rey de esa ciudad que Sara no era su mujer, que era su hermana, y se equivocó, hermano, porque era de carne y hueso igual que yo, pero aún así no vaciló, no dudó, y él recibió
lo que Dios le dijo que iba a recibir. Y esto es tremendo. Y de esta fe te estoy hablando, y esto es lo que le ruego a Dios que puedas entender. Y meditando sobre esto, entiendo que para poder cruzar esa línea, hay una línea en lo espiritual, que muchas veces se nos hace tan difícil de cruzar, hermano, se nos hace tan complicado de cruzar. Y en algunos de los casos hasta imposible, y no porque Dios no sea el Dios de lo imposible, sino que nosotros lo hacemos imposible, porque no creemos, Y entiendo que tenemos que cada día ser transformados, porque de lo contrario vamos a vivir pensando que vivimos en la fe cuando en realidad después de muchos años no lo hemos entendido nunca. No hemos entendido realmente lo que es la fe. Acá hay un montón de cosas tremendas que habla la palabra. Sería bueno que vos después repases este capítulo 4 de Romanos, versículo 13 al 21. Porque acá dice, Abraham le creyó a Dios aún cuando él no tenía motivos para creerle. Porque Dios le dijo, vas a ser papá. Y yo supongo un anciano de 100 años con una esposa anciana que encima era estéril. Y el Señor que le dice, ustedes van a ser padres. Yo no me puedo imaginar la cara de Abraham cuando recibió la palabra, hermano. Por eso la Biblia dice que aunque no tenía a su favor cosas para creer, él creyó igual. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham tuvo esperanza. Qué tremenda que es la fe, ¿no? Por eso digo, y vuelvo a repetir, no es algo que simplemente lo leo y me lo acuerdo de memoria. Tiene que pasar algo acá. Y con respecto a esa transformación, yo entiendo, y lo he explicado muchas veces, las cosas espirituales son un complemento una de la otra. Si yo no tengo esta, no puedo alcanzar esta. Y obviamente que para alcanzar esto, si no tengo esto, no lo voy a alcanzar nunca. De lo que sea, con respecto a esa vida como hijos de Dios espiritual. Entonces vamos a leer ahora en Romanos capítulo 12, que dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Me encanta esta versión. No es lo que a mí me parece que a Él le va a agradar, es lo que Él quiere y lo que a Él le agrada. Y entonces ahí pasa algo. Porque a veces vivimos creyendo de que le estamos dando a Dios lo que a Él le agrada, cuando en realidad no le estamos dando nada de lo que a Él le agrada. Estamos nosotros creídos de que le estamos agradando. ¿Y cómo sabemos si le estamos agradando o no? Poniendo nuestra vida a la luz de la palabra, para ver cómo estamos caminando. Si encontramos que hay muchas cosas que concuerdan, entonces podemos tener paz. Si encontramos muchas cosas que no concuerdan, entonces nos tenemos que preocupar y tenemos que buscar al Señor para que Él se revele a nuestra vida. Pero acá dice, sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto es una llave importantísima que en nosotros tiene que actuar. Tiene que estar en on. Como la llave térmica de la luz, que cuando está en off está apagada y cuando está en on está encendido. Bueno, así tiene que pasar en nuestra vida. Así tiene que pasar cada día en nuestra vida. Esa transformación, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En este mundo, ¿qué es ahora lo que más estamos viendo? El colapso, la angustia, la desesperación, la desazón, la inseguridad. No sabemos qué va a pasar, la gente no sabe qué va a pasar, qué va a hacer. La gente habla del dólar, de que si el dólar se dispara, esto va a valer esto tanto. Y si vale tanto, ¿cómo vamos a hacer si ahora a dura pena llegamos? Y hermano, el mundo gira alrededor de esto, pero nuestra vida debe de girar alrededor de Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, y Él es el que tiene la autoridad y la potestad. Y aunque no veamos nada a nuestro favor, nos pase como le pasó a Abraham, nosotros tenemos que ser firmes en nuestra convicción y en nuestra fe para con lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Pero tiene que cambiar algo acá, hermano.
en nuestra mente. Seguimos, algunos de nosotros, nos pasa que nuestra mente nos gobierna como quiere. La desazón, la angustia, el dolor, la tristeza, la falta de perdón y un montón de otras cosas más nos siguen atando a cosas del pasado. No podemos soltar el pasado. Seguimos caminando con el pasado a cuesta, como un peso de una bolsa de algo que nos hemos agarrado, cuando el Señor nos dice: dejen su yugo y su carga y agarren lo mío, que es más fácil de llevar, dejamos lo del Señor y seguimos con lo nuestro. Porque podemos decir, pero con todo lo que yo he pasado en mi vida, si me dicen que no tengo fe, sí, y yo también vivo cosas cada día. Todos creo, no hay uno solo, porque es más, la palabra dice que estas cosas le suceden a todos los hijos de Dios. Las luchas, las pruebas, las dificultades. Pero yo no puedo hablar de fe y a los 2 minutos estar llorando por algo, y no me estoy refiriendo, no estoy queriendo ser indolente, sino que quiero ser concreto, a ver si me puedo explicar bien. Yo no puedo hablar de fe o no puedo hablar de que confío, de que el Señor está conmigo y de que esto y de que aquello, y mi mentalidad no ha sido cambiada. Yo sigo angustiado, sigo apenado, sigo afligido. Todo me enoja, todo me irrita. La pago con el vecino, la pago con el patrón, la pago con mi hijo, la pago con mi hija, con mi familia. Todos tienen la culpa. Yo me llego a un grado de victimizarme tan grande que vivo en un lamento. Hermano, eso no sé si es la fe que Dios quiere que tengamos. No sé si es la fe. Y te hablo como ser humano que soy. Como ser humano que soy. Y te hablo de estos que también fueron seres humanos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Elías hizo descender fuego del cielo, hizo un gran prodigio y milagro en medio de los 400 profetas de Baal, pero cuando le fueron a avisar de que la reina Jezabel lo buscaba para matar, se escondió, tuvo miedo y hasta no sé si no deseó morir antes de ser tocado por las manos de esa perversa mujer. Y hacía nada, había hecho un prodigio, hermano, y un milagro. Somos de carne y hueso, por supuesto. Tenemos nuestros momentos de flaqueza, pero tenemos también que tener en nuestro corazón eso tan precioso que está en el Salmo 34, donde David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa es la fe que Cristo quiere que en nosotros crezca y va a llevar fruto. Dice, y por esa fe, dice acá el apóstol Pablo, que Abraham dio gloria a Dios. Aleluya. Yo te quiero hablar, por ejemplo, también ahora de ese Pablo, del cual te estoy compartiendo también con respecto a esta fe, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 33. Más bien, del 21 al 33, 21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, dice Pablo. Le estaba exhortando a la iglesia ahí en Corinto. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Y es esto a lo que te quiero hacer mención. A esta parte del versículo 23. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y he enfrentado la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones.
Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y aún a menudo me he quedado sin nada que comer. Y he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, versículo 28, hasta el 28 nomás, vamos a leer. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por lo que me está pasando y me lamento. Dice, lo vas a encontrar que no dice eso. Dice, llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Aleluya. Y yo quiero hacerme un paréntesis en esto y ya voy a estar terminando, porque no quiero robar más tiempo, no quiero ser más largo de 30 y algo de minutos, pero te pido que escuches esto, hermano. Porque nosotros tenemos en nuestra mente ese Pablo que sembró la palabra, ese Pablo que donde iba hacía prodigios en el nombre del Señor, ese Pablo que donde él iba levantaba una iglesia, donde él iba el Señor se manifestaba, pero dejamos de lado ese apóstol, esa persona que antes de ser el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso. Un hombre como vos y como yo, un hombre que leía la palabra, un hombre que conocía la ley, un hombre que la cumplía a rajatabla, hermanos, un hombre que en su época no había quien le llegara a los tobillos en cuanto al cumplimiento de las leyes, pero que él estaba creído de que matando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces vuelvo para atrás un poco de lo que ya antes mencioné. Quiero que entendamos que no se trata de llenar la cabeza o el intelecto de un aprendizaje meramente humano, terrenal. Es una obra del Espíritu, es una obra que cambia mi mentalidad, que cambia, transforma mi corazón. Y muchas de las veces se ve esa obra con tropiezos, muchas veces se ve que hay obstáculos porque creemos que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos, que lo que a nosotros nos parece es más bueno, es más agradable y es equivocadamente y carnalmente más perfecta que la de Dios, que la voluntad de nuestro Dios. Y yo quiero explicarte algo de ese versículo que ya antes mencioné. Cuando dice agradar, no se está refiriendo simplemente a algo que me va a gustar. Cuando la palabra acá dice agradar, está haciendo mención a algo mucho más profundo. Está llevándolo al término agradar a eso que lo podemos llamar o lo podemos identificar como cuando estamos, por ejemplo, de vacaciones. Te lo ilustro de esta manera para que lo podamos entender. Estamos de vacaciones, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, en un pueblito alejado de la ciudad, y es un agrado poder salir a ver el atardecer. Y ese panorama de ese atardecer y de ese lugar alejado del bullicio y de un montón de cosas y de toda la locura de este mundo produce en nosotros un sentimiento de paz y de relax y de tranquilidad. Entonces, cuando la palabra dice que la voluntad de Dios es buena y agradable, está hablando de eso, que es buena. No que parece buena, que es buena, que es agradable, que trae paz, que trae seguridad y que es perfecta como Él es perfecto. Pero cuando nosotros creemos que nuestra voluntad, hermano, es mejor, ahí entramos en un error. ¿Cuántas veces nos han dicho que no y nosotros seguimos con nuestro sí? Vamos, por ejemplo, lo digo porque a mí me ha pasado, vamos en mi época más joven. He ido a preguntarle algo a mi pastor, él me ha dicho que no y yo me he ido a preguntarle a otra persona para que la otra persona me diga que sí. Por ejemplo, sabiendo que no está bien, sabiendo que eso no me va a producir paz, sabiendo que esa no es una buena lección, porque hermanos, tenemos que dejar, discúlpeme mi franqueza, el cinismo de lado y saber que cuando estamos haciendo algo mal, sabemos que lo estamos haciendo mal. Sabemos que lo estamos haciendo mal. El Espíritu tiene que darnos una correcta interpretación espiritual de lo que es realmente vivir en este mundo como hijos verdaderos de Dios. Que de hecho la Biblia dice que el mundo clama desesperadamente por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios.
Y nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de esa gran cantidad que en el último tiempo, antes de que Él venga, se va a levantar, y que clamo para que nos levantemos ya ahora, en este tiempo, porque de lo contrario habremos perdido el tiempo, hermano. Y te invito a que leas Efesios capítulo 4, 17, 19, que dice: no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, dice el apóstol Pablo. Más bien andemos con cánticos y con himnos espirituales. Y acá vuelvo otra vez de vuelta a ese versículo de Romanos que dice que no me amolde al mundo. En Efesios Pablo me dice que ande con cánticos, con himnos espirituales, dando gracias por todo, bendiciendo. Y le dice a la iglesia: diríjanse los unos a los otros así, con cánticos y himnos espirituales. Y a veces nos dirigimos los unos a los otros con queja, con dolor, con angustia. Nos manejamos con los términos y con el vocabulario de este mundo, y no me estoy refiriendo a palabras vanas o malas palabras, para ser más específico, sino a, por ejemplo, lo que ahora se está escuchando en general en este mundo. Mirá qué caro sale esto, mirá qué problema que hay allá, mirá esto otro que hay allá, no respetan la pandemia allá. Y hermanos, nosotros fuimos llamados para manejarnos con otras cosas que son celestiales. Para concluir, tenemos que empezar a cortar con cosas en nuestra vida que no nos hacen bien, para que esa fe crezca. Y eso va a ser incómodo, porque son cosas que capaz que no queremos dejar. Y que creemos que vamos a poder seguir adelante con esas cosas que nos atan. Pero lamentablemente no puede ser así. Porque Cristo murió para que seamos libres. Hay un camino que comienza creyendo en Él, y que por medio de esa fe, caminando de esa manera, lo vamos a terminar de caminar conociéndolo, como muchos otros ya lo han logrado. Y me estoy refiriendo a esa cantidad de hombres y mujeres en la Biblia y fuera de la Biblia que ya están con el Señor, pero que caminaron de esta manera, que el Espíritu hoy me mandó a que te hablara. Hermano, te invito a que pienses un momento ahora, por ejemplo, en Ruth. Joven, muere su esposo, su suegra queda en el medio de la nada. Ella tranquilamente hubiera podido seguir el consejo que le dio la suegra, porque la suegra le dijo: váyanse, a ella y a la otra nuera, ustedes son jóvenes, van a poder encontrar, hermano, van a poder encontrar pareja en otro lugar. Pero ya había comenzado la fe a hacer algo en la vida de Ruth, y ella dijo: no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fe es la que cambió la vida de Ruth, a tal punto, hermano, que tuvo el privilegio de ser nada más y nada menos que la abuela de David. La abuela de David. Otra mujer, para las hermanas que escuchen esto: Esther. Esther sabía perfectamente en aquel momento, cuando este hombre usado por el enemigo, que no recuerdo el nombre ahora, quería borrar al pueblo judío, y ella sabía que no podía entrar delante de la presencia del rey sin antes recibir el llamado del rey. Pero sin embargo ella, en fe, entró al aposento del rey en medio de, si no mal recuerdo lo que relata la palabra de Dios, él estaba en una charla con otras personas hablando, no se podía interrumpir, y mucho menos si él estaba en algo importante. Sin embargo ella entra, y Dios hace una obra tan grande, hermano, que no solamente el pueblo es salvado, sino que Esther haya gracia de tal punto ante los ojos de este hombre, que quiere casarse con Esther, y Esther pasa a ser la reina. Hay cosas que solamente las vamos a entender cuando seamos transformados, y vamos a poder experimentar esa fe que a veces parece tan inalcanzable, pero que Dios, la misma que le dio a aquellos que hoy sirven como un empujón, como un aliento, mucho más que eso, por supuesto, pero lo digo de esta manera para que lo podamos entender, que están en la palabra, es la misma que el Señor quiere que actúe en nosotros. Que el Señor, hermano, te bendiga en este tiempo, te bendiga en esta semana. Espero haberme podido explicar bien, y siempre quiero terminar animándote, porque la idea de cada predicación es animarnos a crecer, a madurar y a saber que Dios está con nosotros para
para conquistar esas cosas espirituales que Él nos ha puesto por delante. Te bendigo en el nombre de Jesús y que puedas comenzar una semana en victoria. Amén.